Mi nombre es Julia Allison, soy parte de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. Queremos darle la bienvenida a todos los participantes a las conferencias del día de hoy, organizadas por el Parlamento Universitario y la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. La primera conferencia será Conociendo la Constitución y estará a cargo del doctor Jorge Rioja. El doctor Jorge Rioja es doctor en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Trujillo y doctor en Derecho por la Universidad Alas Peruanas. Maestro en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Federico Villarreal, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y fedatario juramentado con especialización en informática por el Colegio de Abogados de Lima. El doctor Rioja cuenta con estudios concluidos de maestría en Realidad Nacional, Defensa y Desarrollo en el Centro de Altos Estudios Nacionales y es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad San Martín de Porres. También es docente en pre- y posgrado en diferentes universidades públicas y privadas del país, así como también de la Academia de la Magistratura y el CAEN. Gracias, doctor Rioja. Le doy la palabra para que pueda empezar. Julia, muchas gracias. Bueno, primero que nada, mi saludo a los participantes que nos acompañan esta tarde y el desafío que nos ponen el tener que, en el corto tiempo, hablar de conocer la Constitución, nos lleva a un escenario, digamos, en este caso, dinámico y práctico. En primer lugar, debemos ubicarnos en contexto de que requerimos de que el Estado tenga, por supuesto, todas sus estructura funcional en orden. ¿Y eso qué significa? De que los dueños del poder político, en este caso, que somos los ciudadanos, tenemos que ponernos de acuerdo en que tiene que haber una norma que regule el comportamiento social. Y a esta norma el derecho le denomina Constitución, cuyo origen conlleva dos escenarios. La doctrina prevé de que sí, efectivamente, es pertinente y necesario distinguirlo de las otras normas, y para ello, por supuesto, hay que ubicarnos en el contexto de la génesis misma de los estados. Esto es, tenemos que visualizar un escenario que sea viable, que por supuesto haya respeto mutuo entre todos los que viven dentro de un país, y por qué no, el reconocimiento expreso en la Constitución de los derechos fundamentales que nos asiste a todos los seres humanos por la sola condición de ser parte de la especie. En ese contexto, nuestro país no escapa a esta realidad y nos encontramos con que en 200 años de proclamada independencia, a la fecha tendríamos 18 constituciones, siendo que curiosamente, digamos, empieza con una constitución y en realidad dos constituciones otorgadas. Se denomina constitución otorgada cuando alguna autoridad da la constitución. La que tenemos hoy, para la mayoría de participantes probablemente conviene en que efectivamente es parte del acuerdo político o el llamado pacto social. Es decir, quienes redactaron la Constitución, la representación política elegida para dicho propósito, se puso de acuerdo y nos dejó el texto que tenemos hoy en vigencia. En el caso de proclamada la independencia y previa a ella, en todo caso, se tuvo que concebir en primer lugar la idea de ser país, de tener país, de reconocer un país. Y ahí hago una simulación académica en el sentido de que, así como nosotros cuando tenemos el nacimiento, nuestros progenitores convienen en darnos un nombre, es decir, una identidad. En el caso del país, los promotores de la independencia optaron, por supuesto, por darle la identidad llamada Perú. Pero para esto necesitaban la Carta Fundamental, la Constitución. Y es así que San Martín da la primera norma constitutiva del Estado, como es el reglamento provisorio, que curiosamente
solamente tuvo vigencia 9 meses. Esta norma fue vista por San Martín, asumo que lo vio que estaba incompleta, y dio otra norma 9 meses después que le denominó Estatuto Provisorio. Esta norma sí duró un año. Y en esta primera norma considera en la disposición cuarta, o en la sección cuarta, a lo que en estos últimos tiempos se reclama en nuestro país para, de alguna manera, digamos, ver la forma de resolver los problemas sociopolíticos. Nos referimos a lo que es el Consejo de Estado. Curiosamente, esta institución, Consejo de Estado, recién después de 1822, en 1834, es decir, 12 años después, en la Constitución de ese entonces, igualmente se considera que era pertinente y que debería estar en la Constitución. Es así que los constituyentes de ese entonces lo incluyen en los artículos 96 a 105 inclusive, asignándoles funciones, pero en un contexto de consultoría o de consejo, de consejería para quien administra el Estado, quien gobierne, quien asume el gobierno en este caso, pueda tomar decisiones y, por supuesto, se diluyan los conflictos sociales. Esta institución, Consejo de Estado, se vuelve a reconocer el año 1920 en la Constitución que da guía en el artículo 134. Y luego de esa fecha, en ninguna otra constitución ha sido considerada. Sin embargo, los últimos 15 años en nuestro país, las autoridades de mayor jerarquía en cuanto a responsabilidad administrativa tienen en el Perú, convocan, digamos, a una institución que no existe en norma alguna. Pero vayamos al escenario siguiente. Digamos que es un contexto del derecho consuetudinario. Es decir, por costumbre se le reconoce su existencia y en este contexto asumo que lo convocan en estos tiempos. Pero creo que habría que haber una formalidad, ¿no? Desde el punto de vista estrictamente jurídico, es decir, incorporarlo en la Constitución o crearlo mediante ley para que exista en lo que es el escenario de su concepción, de su origen, ser consejero del presidente del gobierno, del presidente de la República o del gobierno de turno. Asumo que quien tenga la responsabilidad en su momento de considerarlo pertinente tomará la decisión que corresponda. ¿Qué implica conocer la Constitución en estos tiempos? Decíamos que debemos empezar por el origen. Así como les he comentado del nacimiento del Estado, que nace a partir de la proclamación de la llamada independencia, debemos empezar también a internalizar que la Constitución requiere un autor. Y este autor decíamos que, para nuestro caso, se consideran dos opciones. En primer lugar, que tenga que tener, según la doctrina, puede ser un Congreso Constituyente o una Asamblea Constituyente. Cuando se da mediante, o cuando se hace la creación, la redacción del texto constitucional mediante un Congreso, se reconoce de manera expresa de que es suficiente que deje el texto socializado, aprobado en el contexto de la convocatoria para la que fueron elegidos, y es suficiente su promulgación y aplicación. En cambio, la doctrina igualmente refiere que cuando es una asamblea constituyente, esta propuesta, ojo, igual de una constitución o futura constitución para ser aplicada a un determinado estado, tiene la calidad de propuesta, la misma que debe ser ratificada mediante referéndum. ¿Y quién participa en el referéndum? El dueño del poder político que delegó en este grupo de representantes para que redacten la Constitución. Es decir, ellos hacen la propuesta y nosotros tendríamos que ratificar la propuesta para que pueda tener vigencia. Es el procedimiento de aprobar una Constitución y que se construye sobre dos bases fundamentales. Una de ellas se denomina la parte dogmática,
y la otra, la parte orgánica. En la parte dogmática, para nuestro caso, en nuestro país, tiene el escenario siguiente. En su artículo 1, la Constitución vigente dice que la persona humana es el fin supremo del Estado y de la sociedad. Y además dice, y su dignidad. En el artículo 2 se nos reconoce todos los derechos y libertades a los que tenemos el beneficio, en tanto, por supuesto, no se quiebre el ordenamiento social, es decir, no se infrinja la ley. Tenemos en el artículo 3 la opción de incorporar nuevos derechos que en otros países, que en este caso se considera el derecho comparado o la misma doctrina, reconozca a favor de la humanidad, de nuestra especie. Es así que, por ejemplo, se denomina número apertus o cláusula abierta, siendo que a la fecha, haciendo uso de esa opción de incorporar nuevos derechos, en la Constitución vigente, se ha incorporado, por ejemplo, el derecho que tenemos todos los seres humanos al acceso al agua de consumo humano. Sin embargo, nuestro legislador lo ha incorporado como un derecho social. La concepción jurídica es que debe ser un derecho fundamental, es decir, estar dentro de los numerales o literales del artículo 2. Se ha hecho la reforma de la Constitución y se ha incorporado como el artículo 7A. Creo que lo importante es que ya está en el contexto de la Constitución, aún no estando de repente, en mi apreciación, en el lugar que le corresponde, pero ya lo tenemos en la Constitución. Faltando a la fecha incorporar dos derechos que han sido igualmente reconocidos, similar al derecho al agua, como es el derecho de acceso a Internet, en la perspectiva de que es una vía que permite el acceso al conocimiento, proclamada por Naciones Unidas, y que aún falta incorporar en nuestro derecho constitucional en nuestro país. Igualmente, en esa misma perspectiva, nos encontramos con que el derecho a la verdad, que no es más que el reclamo de los hombres o mujeres respecto del gobierno, se refiere a que si alguien desaparece, el gobierno, por tener la titularidad de la coerción en el Estado, queda obligado a decirnos dónde está el pariente que habría desaparecido. Se refiere a ese derecho a la verdad. Con ello, mis amigos, digamos que la parte dogmática está ya propuesta, está aplicada, está vigente, pero en un país como el nuestro requerimos de una serie de procedimientos garantistas de respeto a estos derechos fundamentales. Es así que el constituyente nos ha dejado también mecanismos de protección, como los que tenemos en la Constitución vigente en su artículo 200, que implica las garantías constitucionales. Pero estas garantías constitucionales se van a aplicar de manera, digamos, pues, dependiendo de qué derecho hay que defender. En ese contexto tenemos, por ejemplo, el proceso de amparo, el proceso de habeas corpus, el proceso de inconstitucionalidad, el proceso de cumplimiento, y así sucesivamente, ¿con qué finalidad ha dejado el constituyente? Ojo, que estamos hablando del que hizo la Constitución, estamos hablando del constituyente originario. Quienes tenían la única limitación respecto a redactar la Constitución, el no tener que disminuir los derechos ya reconocidos por la Constitución precedente. Y aquí vamos a hablarles del escenario constituyente originario y constituyente derivado. Nos referimos al constituyente originario, que es el constituyente que hizo y redactó y dejó aprobado el texto originario de la Constitución. Nos referimos a la que fue aprobada, al texto que fue aprobado a diciembre del 93. Pero fíjense lo que ha pasado. Ninguna constitución tiene carácter pétreo y se denomina así desde el punto de vista legal cuando se quiere decir, por ejemplo, de que no puede ser modificada. Tanto es así que todas las constituciones en el mundo son objeto de modificación y de cambio. Pero recuerden ustedes que el autor es el constituyente originario y nos ha dejado un texto de la Constitución con 206 artículos. ¿Y eso qué significa? De que, por ejemplo, en el artículo 90 dice que va a existir el Congreso de la República.
decía primero con 120 congresistas, por un producto de una reforma ahora está con 130. ¿Y qué implica eso? Que el constituyente que hizo la Constitución, el colegiado de ese entonces, dejó expresado en el artículo 90 la existencia y reconocimiento de lo que es la representación parlamentaria en el Congreso de la República. Y a esa representación o a esta institución que se reconoce en el artículo 90 se considera como que es el órgano constituido. ¿Y para qué se constituyó? Para legislar. ¿Y en base a qué va a legislar? A lo que dice la Constitución. Siendo que en la Constitución está establecida ya la parte dogmática, de hecho, de la persona, y la parte orgánica, qué instituciones van a administrar el Estado, no puede dejarle al constituido, que depende de la Constitución, facultades sin límite. Entonces, ¿qué ha hecho el constituyente originario? Le describe en el artículo 206 la opción de que pueda adecuar la Constitución a la nueva realidad social a la que enfrenta la sociedad peruana. Y fíjense lo que tenemos hoy. Nuestra Constitución, que tiene 206 artículos, hecha por el constituyente originario, el constituido, que es el Congreso de la República, con facultad constituyente derivada mediante el artículo 206, ha quedado facultado para hacer los cambios o reformas dependiendo de la realidad social. En ese contexto, tenemos que a la fecha se han dado ya más de 50 reformas en 28 años de vigencia que tiene la Constitución. Si tendría facultad constituyente originaria nuestro Congreso, deberíamos tener por lo menos unos 250 artículos en la Constitución. Pero como no tiene facultad constituyente originaria, sino derivada, nuestro Congreso solo y tan solo puede hacer modificaciones al texto que quedó expresado en los 206 artículos. Ese es su límite del constituyente derivado. Siendo ello así, por supuesto nos encontramos que en la realidad de nuestro país, la Constitución vigente ha incorporado, en este caso, algunas modificaciones en relación a la Constitución del 79, como por ejemplo, entre otros, el que incorpora como un mecanismo de ejercicio político de los ciudadanos el derecho al referéndum, que está expresado en el artículo 31 de la Constitución vigente, así como también están los derechos políticos de elegir y ser elegidos. Igualmente, uno de los cambios que tuvo mucha polémica en su momento es el que se incorporó, producto de un procedimiento inclusive de denuncia ante la Corte Interamericana respecto a la jurisdicción que ejerce este órgano jurisdiccional en relación a los estados que son parte de esta judicatura, se incorpora la pena de muerte por terrorismo. Y ustedes lo van a encontrar en el artículo 140 de la Constitución. Igualmente, se establece que el Congreso, el que tenemos hoy, será unicameral. Y aquí les comento lo siguiente, fíjense amigos, en la historia de nuestro país, solamente en la Constitución de 1867 se reconoció el Congreso unicameral. Es decir, en 200 años de historia de nuestro país, solo 2 constituciones han determinado que el Congreso será unicameral, es decir, una sola cámara, a excepción de la Constitución, en este caso, de 1826, que consideraba que debería haber para nuestro país 3 cámaras. La Cámara de Tribunos, la Cámara de Senadores y la Cámara de Censores. Es decir, en el proceso de evolución de formación de nuestro país, se han dado muchas circunstancias de carácter político-jurídico que 200 años después, por supuesto, nos permite revisar y ver qué es lo que tenemos como legado y además de eso, qué nos falta hacer para tener una mejor convivencia social. Decíamos que en relación a los derechos fundamentales se reconoce en el artículo 2 los 24 literales y también
lo que habíamos incidido en relación a la cláusula abierta o número apertus que se establece en el artículo 3. En cuanto a los derechos sociales y económicos, tenemos que están expresados en los artículos 4 al 29 inclusive de la Constitución vigente, y desde ya, por supuesto, los derechos políticos en relación al ejercicio que debemos hacer los ciudadanos de nuestro país se consideran entre los artículos 30 a 38. Destacando de repente los derechos políticos de mayor importancia, como son el derecho al voto, el derecho a elegir y ser elegidos, el derecho a participar en la gestión pública a través de los diferentes estamentos del gobierno, llámese municipalidades distritales, provinciales, gobiernos regionales, o también el gobierno central en las diferentes dependencias públicas. En cuanto a los deberes políticos, que creo que la mayoría nos olvidamos de que tenemos deberes políticos, solamente referir lo siguiente. Uno de los deberes políticos que nos debe llamar la atención, no, que nos debe convocar a todos a cumplirlo, es honrar al Perú. ¿Y por qué no? Así como vamos a honrar al Perú, debemos interesarnos por proteger los intereses nacionales. Y también, por supuesto, respetar y hacer respetarla el texto de la Constitución. Porque si no respetamos la ley, es decir, si no empezamos por el contexto de lo que es el tema legalidad, creo que muy poco podemos reclamar en relación a que se tienen que cumplir obligaciones y no solamente reclamar derechos. ¿Qué tenemos en relación a lo que es la estructura del Estado? Aquí, mis amigos, comparto con ustedes una apreciación estrictamente académica que tiene que ver con la funcionalidad de la burocracia nacional. Nos encontramos que a la fecha hay 5 estamentos de administración pública. Fíjense, el gobierno nacional, el gobierno regional, gobierno municipal provincial, gobierno municipal distrital y los gobiernos municipales de los centros poblados menores. 5. ¿Y por qué tantos? Así está la estructura administrativa del Estado peruano a hoy, 15 de marzo de 2022. Sin embargo, hay un tema que debo compartir con ustedes y que académicamente es lo que me preocupa, y ojalá alguien nos ayude a que se corrija. De un tiempo a esta parte nos hemos acostumbrado a vivir, digamos, aparentemente una formalidad, pero en la informalidad. El presidente de la República dirige el Ejecutivo. El Ejecutivo tiene su ley orgánica, que es la 29.158, en cuya disposición transitoria dice cuántos son los ministerios. Y si ustedes revisan en este momento, el texto va a decir que son 15 ministerios y la PCM 16. Pero si vemos cuántos ministros han juramentado, vamos a encontrar que hay 19. Y ahí hay penosamente una frase que a mí, por una cuestión de solamente información, se la voy a repetir, pero que me parece poco adecuado. Ese desorden lleva a lo siguiente: es que estamos en el Perú. Y yo creo que porque estamos en el Perú tengo que empezar a pedir que haya orden. Es posible que haya 3 ministerios que no están en la ley y forman parte del Consejo de Ministros. Son los que dirigen la política de gestión pública del Estado. Digamos que técnicamente estos ministros no están en la ley y no deberían tener ni siquiera ministro, mucho menos infraestructura y mucho menos presupuesto. Lo concreto es que lo tienen. Pero eso no es todo, mis amigos. Y ojo, no es para que ustedes se desanimen, sino para que al contrario nos ayuden a que esto se corrija. Vamos a tener 20 años de gobiernos regionales. No tenemos ninguna región, pero sí tenemos 26 gobiernos regionales. Considero que en primer lugar el país necesita descentralizarse, por supuesto que sí. ¿Y qué debemos hacer para ello? Creo que a quien corresponda debe impulsar el proceso de recalendarización del proceso que estableció las normas por el año 2001 respecto de la formación de mega o macroregiones para que cumplan su finalidad.
y no tener hoy tanto gobiernos regionales como departamentos hemos tenido, y para, digamos, justificar su existencia, a los departamentos les han acotado la apostilla de gobierno regional. Como quiera que sea, es lo que tenemos y creo que la pretensión debe ser ir corrigiendo cosas. ¿Por qué? Porque es lo que corresponde a la naturaleza de las cosas, es decir, corrigiendo para tener una mejor administración. Y por supuesto creo que el desafío mayor es recuperar el origen de lo que es el servicio público en el país. Que penosamente en los últimos años, lo único que tenemos como paradigma o como modelo es un tema penoso. Si no sería lo que tenemos hoy, probablemente, y si hubiese insistido en la finalidad de lo que es el uso de los recursos públicos, fíjense lo que tenemos como modelos. Todos los expresidentes desde el 85 para acá, procesados por presunta corrupción. Creo que en este momento los 25 presidentes o 26 presidentes regionales, hay algo de 19 que están procesados por indicio de corrupción. Es decir, mis amigos, ¿qué hacemos para que esto no suceda? Yo encuentro una respuesta inmediata, que ustedes tienen que ayudarnos a que quienes vayan a ser candidatos, primero que sean los que estén mejor preparados y segundo que se comprometan precisamente a rescatar el principio de lo que es el servicio público, servir a su comunidad y no al revés. Fíjense lo que se ha llegado. El artículo 191 y 194 que tiene que ver con gobiernos regionales y gobiernos municipales, el Congreso lo ha reformado en el sentido de que no debe haber una opción de que los que están en funciones sean candidatos a reelección inmediata. Porque creo que se distorsionó mucho lo que es el tema de la reelección de una llamada buena autoridad para que siga haciendo una buena gestión. Y cuando digo se distorsionó, creo que bastaría ver quiénes son los que son elegidos a ser candidatos puestos, ojo, por los partidos políticos. Vamos a encontrar que en su mayoría, creo que más del 90%, son desempleados. Entonces se encontraron en una opción de empleo en ser elegidos alcaldes o regidores o en el gobierno regional y en el gobierno nacional. Desnaturalizando lo que es el servicio público, porque el servicio público, ¿qué implica? Oiga, yo soy abogado, mi distrito me quiere que sea alcalde, perfecto, señores, voy de candidato, gano las elecciones, termino mi periodo, vecinos, gracias, ahí está su municipio, que se haga cargo otro, pero no. Al extremo de que se generó un escenario de condicionalidad a los electores que vía incentivos sistemáticos hacían que el candidato a reelección prácticamente tenga el 80% de los votos, en el caso de Lima, en dos distritos, en Barranco y en Chosica. Pero bueno, digamos que eso es lo que tenemos a la fecha. Nuestro escenario administrativo del Estado, decíamos que además de los ministerios, por supuesto hay instituciones públicas autónomas como son el llamado Poder Judicial y también el propio Congreso de la República. Y cada uno tiene su propia naturaleza. Dentro de este contexto de lo que es la administración del Estado, nos encontramos con los organismos autónomos, como son la Junta Nacional de Justicia, que reemplazó al ex Consejo Nacional de la Magistratura. Entiendo que lleva a terminar su mandato y, ojo, su función es elegir jueces y fiscales titulares. Que antes de la pandemia el sistema estaba medio colapsado. Con la pandemia han muerto muchos jueces y fiscales. Es decir, la provisionalidad ha crecido. Lamentablemente no conozco de un solo proceso que en todo lo que va del tiempo de funciones de esta institución que se haya elegido a un solo magistrado. Tendrán sus razones y supongo que en su memoria de gestión, porque creo que terminan
el próximo año su mandato, darán cuenta y quizá conoceremos qué es lo que hicieron realmente en esa gestión. Como instituciones del sistema de justicia, tenemos al Ministerio Público. Igualmente considero que en mi opinión académica, reitero, en los últimos tiempos ha distorsionado su finalidad constitucional. Porque su finalidad constitucional es que es el titular de la acción penal. Pero además tiene que respetar la presunción de inocencia. En estos últimos tiempos te presume culpable y no solo eso. Como te presume culpable y no tiene de qué acusarte, te manda de detención preventiva 8, 16 o 28, 36 meses, que en mi opinión resulta ser un adelanto de carcelería, porque supuestamente ya eres culpable. Entonces ahora hay que más bien dedicarse a quienes sean acusados o seamos acusados a demostrar que somos inocentes y no al revés. Cuando la tarea principal del Ministerio Público es demostrar que eres culpable y sobre eso que el juez te sancione. Tenemos la Defensoría del Pueblo. Bueno, es igualmente un órgano constitucional cuyo representante o cuyo funcionario lo elige el Congreso de la República con votación calificada. Y en el contexto electoral tenemos tres instituciones que son concurrentes: la RENIEC, la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones. La RENIEC, una vez convocada las elecciones, como en este caso el proceso electoral municipal y regional, alcanza el padrón de electores por cada distrito electoral al jurado. El jurado, dependiendo de la cantidad de electores en cada distrito electoral, o en este caso jurisdicción municipal, va a determinar quiénes son los electores y, por supuesto, distribuye la representación política. En el caso del gobierno regional es algo similar. Después de que el Jurado Nacional de Elecciones toma las medidas administrativas para que el proceso se cumpla ante la convocatoria que hace el presidente de la República, la OMPE se dedica a habilitar toda la logística para que podamos emitir nuestro voto. Tenemos igualmente el Tribunal Constitucional, está integrado por 7 magistrados, igualmente son elegidos por el Congreso de la República, igual que el Defensor del Pueblo con votación calificada. En el Banco Central de Reserva, igualmente participa aquí las dos instituciones, el Ejecutivo y el Legislativo, es decir, el Presidente de la República y el Congreso de la República. Tiene un directorio de 7 miembros. El Presidente de la República propone o designa 3 miembros del directorio y propone al presidente. El Congreso tiene que ratificarlo o en todo caso el presidente tendrá que hacer otra propuesta. Pero en simultáneo el Congreso también designa 3 representantes, es decir, el directorio del BCR lo integran representantes del presidente de la República, en el que se incluye el presidente, y representantes del Congreso de la República. La Superintendencia de Banca y Seguros me parece que debería cumplir un rol de mayor protagonismo, es decir, supervisar de más cerca a las instituciones como son, por ejemplo, las cajas y todas las instituciones que autoriza a administrar recursos económicos privados. Estoy seguro que si tendría una mayor fiscalización, no estarían los que confían en estas instituciones, de repente en algún momento, digamos, técnicamente viéndose estafados. ¿A razón de qué? Se declaran en quiebra y no hay cuándo nadie pueda recoger o rescatar sus impuestos, o, perdón, sus ahorros, y mucho menos los intereses por los que fueron a depositar. Amigos, conocer la Constitución realmente es un desafío mayúsculo en el cual los convoco a que empiecen a leerla, por ejemplo, y no solamente quedarse con la lectura, sino empezar a pensar por qué el que hizo la Constitución dejó ese texto. Recuerden que recién han pasado 28 años. Quizá muchos de ustedes no han nacido todavía y sería pertinente decir, oye, antes que yo naciera ya había esta Constitución. ¿Cuál fue el pensamiento de este grupo de legisladores que hicieron esta Constitución y por qué lo hicieron? Y ahí tienen ustedes que identificar 2 escenarios, por ejemplo, como el siguiente. La Constitución siempre va a velar por la integridad de la soberanía territorial. Y van a encontrar un artículo que dice que nuestro mar, la frontera marítima, es sobre 250 millas. Pero el derecho internacional, ¿qué dice? No, señor, solo 12 millas. Sí, pues, pero eso es para los países miembros de CONVEMAR, la Convención del Mar.
El Perú no ha suscrito esta convención porque su tesis es 200 millas, que es la tesis que postuló Bustamante, se mantiene hasta hoy, y por supuesto creo que será por lo que nos queda de vida y por los tiempos que le quede al Perú como país. Decíamos que dentro de las garantías constitucionales están el habeas corpus, que ahora, producto del desarrollo jurisdiccional y desde ya, por supuesto, de defensa de los abogados a los patrocinados, ya se tiene hasta 18 tipos de habeas corpus, cuando el origen del habeas corpus era solo uno. ¿En relación a qué? Había alguien que estaba no habido, era habeas corpus, muéstrame el cuerpo del sujeto. Pero en fin, creo que por el bien de la humanidad, enhorabuena que avance esta diversidad de habeas corpus. Tenemos el proceso de amparo, el proceso de habeas data, decíamos el de inconstitucionalidad, de acción popular y el de cumplimiento. Consecuentemente, con todo ello, mis amigos, de manera sucinta, hemos querido compartir con ustedes el escenario de el contenido de nuestra Constitución y cuáles son los desafíos que nos debe motivar a todos a conocer de cerca qué tenemos como norma superior del Estado respecto de la cual podemos ejercer nuestros derechos, haciendo la siguiente aclaración. Todo lo que dice la Constitución tiene carácter meramente declarativo. Es por ello que inclusive se tiene que ir haciendo normas de desarrollo legislativo que permitan habilitarnos el ejercicio del derecho. Por ejemplo, el artículo 31 dice que tenemos derecho a revocatoria de autoridades. ¿Podríamos hacerlo con ese enunciado? No. ¿Qué ha tenido que hacer el constituido, nuestro Congreso? Aprobar una ley, como era 26.300 de control de participación ciudadana, diciéndonos qué requisitos debemos cumplir o para ejercer ese derecho político que nos reconoce la Constitución. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto, si no, lo dejamos ahí y espero haberlos ayudado a entender un poco qué es nuestra norma superior del Estado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. No sé si alguien tiene alguna pregunta, por favor. Ok, entonces vamos a continuar. La siguiente conferencia es Congreso, Organización y Funciones, a cargo del politólogo Boris Mauricio, a quien le damos la palabra. Buenas. Hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha bien. Ah, ya. Ok. Buenas tardes a todos, amigos y amigas. Complementando con lo que ha expuesto el doctor Jorge Rioja, ahora vamos a entrar de lleno a ver un capítulo, digamos, de la Constitución, ¿no? Respecto a los poderes del Estado, y en específico al poder legislativo, llamado así en nuestra Constitución como Congreso de la República, como nombre oficial, ¿no? Que todos debemos conocer. Para el caso peruano, Congreso de la República. Cuando se habla en el mundo, es Parlamento. Entonces, ¿por qué? Cada sistema político, cada estado tiene un nombre particular que le da a su cuerpo representativo, ¿no? Que tiene varias funciones. Entonces, nosotros como peruanos nos interesa conocer nuestra institución, nuestro cuerpo representativo, nuestro poder político, ¿no? De la manera como se organiza, sus funciones, cómo se llega a él y cuál es la naturaleza que tiene dentro de un sistema democrático, dentro de la política, ¿no? ¿Por qué? El Parlamento es una institución política. ¿Y qué quiere decir cuando hablamos nosotros de una institución política? Quiere decir que lo que se hace o lo útil que tiene una institución política es solucionar los problemas colectivos, ¿sí? Solucionar los problemas nacionales, buscar el desarrollo colectivo, ¿sí? Generar espacios, normas para la convivencia de todos los peruanos.
la convivencia pacífica, para generar una convivencia donde todos se respeten y todos tengan posibilidades de acceder al Estado en condiciones de igualdad, de justicia. ¿Sí? Asimismo, también una institución como el Parlamento, es dentro de la teoría del equilibrio de poderes, ¿no? ¿Qué hace un Parlamento? Tiene una función de control al Ejecutivo, ¿no? Y eso no solamente sucede en el Perú, en nuestra normatividad, que es la Constitución y es el reglamento interno que tiene nuestro cuerpo representativo, sino también sucede en todo el mundo. Una de las grandes funciones, según los tratadistas, del Parlamento hoy en día es su función de control respecto al Poder Ejecutivo. ¿Ves? Aparte, obviamente, tiene la función legislativa, que es una función también tradicional, y las funciones especiales, en nuestro caso, ¿no? Porque en otros parlamentos, lo que nosotros denominamos en el reglamento funciones especiales, están divididas, como por ejemplo, funciones electivas, ¿no? Funciones legitimadoras. Entonces, nosotros, en nuestra tradición constitucional y en nuestro reglamento, ¿no? Se ha diseñado de esa manera, ¿no? Que tenemos tres funciones, aparte de la función representativa, que es una función originaria. O sea, la función representativa es una función de por sí que le da sustento y vigencia a un poder del Estado, ¿no? Entonces, no, porque representa a toda la nación, representa a todo el conjunto de ciudadanos que han manifestado con su voto y también a aquellos que no han manifestado con su voto la presencia de 130 congresistas más 5 parlamentarios andinos. ¿Sí? Entonces, cuando ya llegan a ser elegidos los 130, ya no solo representan a su región, a su partido, sino representan a todo el Perú. Representan a toda la nación, como dice la Constitución. Entonces, esto es muy importante tener en cuenta. Por eso que es importante que pensemos en qué significa la representación. ¿Qué significa ser representante? ¿No? ¿Y qué implica la representación dentro de una democracia? ¿Qué significa que el pueblo legitime con el voto a 130 ciudadanos pertenecientes a diferentes partidos para que legislen, ejerzan el control político y también la función de nombramiento, de ratificación y de poder fiscalizar a instituciones autónomas que iremos viendo más luego? Es importante que miremos siempre que los representantes de un cuerpo representativo, de un parlamento, ya sea bicameral o unicameral como el nuestro, ¿no? Todos ellos son sujetos, son personas que tienen intereses. Son ciudadanos que hacen política y tienen intereses políticos. Y pertenecen a partidos que tienen intereses como partido, o sea, tienen ámbitos de reflexión y de pensamiento político que los distinguen. Hay un texto muy importante que se publicó en la década del 60 que hablaba sobre las dimensiones de la representación, de una autora norteamericana, Pitkin. ¿Ya?
donde hablaba pues que hay tres tipos de representación. Una representación simbólica, ¿eh? Una representación que era eminentemente real, ¿ya? Entonces la representación simbólica, ¿no?, era lo que cada ciudadano pensaba qué es lo que debería hacer su congresista y por qué, ¿no?, tenía que hacer de un lado o de otra forma las decisiones que tomaba en el Congreso. O sea, qué representaba para cada uno de los ciudadanos cuando votaban tener a un congresista, ¿sí? Después la otra representación, ya, real, ¿no?, objetiva, es lo que el representante hace cada día, lo que el representante realiza en sus funciones, y donde a través de los medios el ciudadano en una democracia dice, mira, está haciendo una ley, está haciendo un control político, ¿no?, está trabajando en una comisión, etc. Eso es lo productivo, lo objetivo, digamos, ¿no? Y el tercer tipo de representación es la representación formal, lo que dice la Constitución. ¿Qué debe hacer el congresista? ¿Cómo debe comportarse de acuerdo al código de ética, ¿no? ¿Qué debe aprender el congresista respecto al reglamento? ¿Debe ceñirse al reglamento, a la Constitución? O sea, todo lo formal. Miren, tres. Les digo esto porque esto ayuda a entender cómo es que tenemos que mirar a la representación de un parlamento. No solamente el caso nuestro, sino todos los parlamentos, porque nosotros no somos algo particular. Obviamente somos muy particulares dentro de los parlamentos de América Latina, ¿no? Pero hay aspectos que más o menos son comunes a todos los parlamentos. Esto es en sistemas parlamentarios comparados, lo entendemos así, ¿no? Cómo se organizan, más o menos tienen sus reglamentos, por ejemplo, ¿no? Las funciones que cumplen son parecidas, ¿no? En la organización puede variar todo, pero la dinámica que tienen en cuanto a producir normas, etcétera, es algo parecido, ¿no? El control político que ejercen también más o menos parecido, ¿no? Y la idea simbólica que tiene un ciudadano respecto a su parlamentario, por qué elija a un parlamentario, por qué, ¿no? Y qué espera de su parlamentario, el simbolismo también más o menos es parecido, pero con las diferencias que hay en cada uno de los ciudadanos de un determinado pueblo, ¿no? Por eso tiene que ver un poco la tradición, ¿eh? Es importante, la historia cultural, política de un pueblo que hace que su parlamento sea de determinada naturaleza. Entonces, a este aporte importante de Pitkin, ¿no? He podido reflexionar y he podido, digamos, expandir un poco más estas dimensiones, ¿no? Que desde mi punto de vista, cuando entra un cuerpo representativo al Congreso, vamos a encontrar que tiene un montón de variables. Pues es como si la representación política se subdividiera. Para darles una idea, es como un arco iris, ¿no? Y donde ahí está el congresista al centro, ¿eh? Y que le llegue el arco iris. Como estar en un montón de variables, ¿no? La representación se expresa en un conjunto de variables, ¿no? Por ejemplo, para que ustedes entiendan, la representación, los parlamentarios, ¿no? Si bien es cierto, representan a la nación, pero también representan a su partido, ¿ve? Esa es una dimensión de la representación, ¿no? Lo que lo denomino yo la representación partidista o partidaria, ¿ve? Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Por qué es importante que pensemos como ciudadanos que hay una representación partidaria? Porque dentro de la teoría, ¿no?, se concibe, por ejemplo, a los grupos parlamentarios como una extensión de los partidos en la sede legislativa o en la sede parlamentaria, ¿no? Entonces, los grupos parlamentarios no están desligados totalmente del partido. Es más, están unidos por cuestiones ideológicas, de valores, de proyectos, ¿ve? Entonces,
Si nos imaginamos que hay una representación política nacional, esa es la dimensión macro. ¿Sí? Pero hay esas otras dimensiones que influyen ¿en qué? En el proceso decisional parlamentario. En eso que nosotros vemos cada día, en la televisión, en las redes sociales, en la radio, ¿no? En los diferentes medios de comunicación. Entonces lo tenemos que tener bien claro. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? Nosotros como especialistas parlamentarios queremos que la sociedad, los ciudadanos, entiendan, comprendan la naturaleza de una institución política, ¿no? Lo vean al Parlamento no solamente como un instrumento de solución a los problemas colectivos entre diferentes puntos de vista, ¿no? Porque los parlamentos significan eso, ¿no? Son centros de acuerdos para llevar a cabo soluciones a problemas colectivos, pero utilizando el diálogo, el debate, la conversación, los acuerdos, los pactos, todo que se refiera a que tienen que optar una decisión, ya sea por consensos o aplicando el principio de mayoría. Entonces, les decía de esta dimensión, digamos que es fundamental entender la dimensión partidaria, que es un lazo que no se pueden desprender los parlamentarios. Por más que la Constitución diga, exprese que hay un principio de imperatividad, no imperatividad del mandato, ¿no? Que viene desde el siglo antepasado, que ha ido ganando fuerza y se ha quedado ahí. El parlamentario es libre para tomar sus decisiones. Eso implica el principio de la no imperatividad del mandato. ¿Qué quiere decir? Que nadie le tiene que orientar su decisión al momento de dar su voto, ni tampoco al momento de expresar. Eso es la teoría. Eso es el principio que sustenta. ¿Para qué? Para que el Parlamento hoy en día no es una delegatura, sino es una representación, donde a nombre de, ¿no?, ellos discuten, proponen, pero deciden de manera libre. Pero les decía, esta representación son como fuerzas, ¿no?, que intervienen, porque es importante tener en cuenta a qué se sujeta un decisor parlamentario al momento de tomar decisiones. Entonces, esta dimensión partidaria viene unida a la dimensión electoral. Miren ustedes, cuán importante es, ¿no? Porque el tema de la organización, de cómo está organizado, todo eso lo pueden ustedes escuchar, lo pueden leer en el reglamento interno del Congreso. Ustedes ven por internet, lo saben, y ahí ven qué es la presidencia. Pero lo importante es que ustedes entiendan por qué toma una decisión en un sentido o en otro sentido nuestro parlamento y los parlamentos del mundo. Por ejemplo, la dimensión electoral es otra dimensión que influye en la decisión del parlamentario. ¿Por qué? Porque el parlamentario no es elegido por toda la ciudadanía, es elegido por un grupo de electores, que tienen una característica en su región, que tienen unas demandas, que tienen una percepción de lo que debe hacer el congresista. Entonces, cuando el congresista sale elegido, cuando el candidato a congresista sale elegido, entonces está ahí, ¿no?, digamos, como una fuerza que le va diciendo, tus electores te han elegido por A, B, C cosas, porque han visto en ti A, B, C características. Entonces, el parlamentario piensa, reflexiona y dice, al momento de decidir, ¿qué dirán mis electores? Vean ustedes, ¿no? ¿Qué pensarán mis electores? Pese a que ahora nuestro sistema electoral parlamentario prohíbe la reelección inmediata, pese a ello. Entonces, esta dimensión de los electores, pues, es muy importante. Imaginemos que nosotros, no imaginemos, sino
analicemos nuestra realidad tan diversa, étnica, culturalmente, ¿no? Y de repente pues hay una representación de los afrodescendientes, ¿no? Y que la mayoría de los votantes han sido afrodescendientes y está su representante, ¿no?, en el Parlamento. Entonces, él tiene una visión, él tiene una concepción de la etnia que lo ha llevado al poder parlamentario. Entonces, tiene su peso, ¿no? Igual puede ser un representante de los maestros, ¿no? Hay un gremio que le da el voto, ¿no?, porque tiene sus intereses como gremio y quiere que su representante luche, ¿no?, en la esfera parlamentaria para lograr mejoras en sus condiciones como grupo, como gremio, ¿no? Y así sucesivamente. Miren usted, dos dimensiones importantes. Pero también hay una dimensión regional. Fíjense ustedes. Por más que tengamos regiones, todo, pero hay una identidad departamental, ¿no? Soy de la selva, soy de la sierra, soy de la costa, soy sureño, soy norteño, ¿no? Mi pueblo fundamentalmente, ¿no?, vive del petróleo, pueblo fundamentalmente vive de la agricultura, ¿no? Entonces el ciudadano vota en función que su parlamentario, ¿no?, esté ligado a los intereses de esa población. Y el parlamentario asume eso y también al momento de decidir dice, o sea, yo tengo que ver, ¿no?, por qué he salido elegido, pero además tengo que hacer como una articulación de la problemática a nivel nacional, ¿no? Entonces se pone a pensar y dice, ok, tengo que reflexionar y tengo que tomar decisiones en función a la problemática de mi región, ¿no? Entonces, porque los congresistas salen elegidos pues, por 25 unidades electorales. Entonces todos ellos tienen cierta particularidad. Pero también hay una dimensión sociológica. Miren ustedes, esta dimensión sociológica que expresa la realidad social en el Parlamento, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que las características de una sociedad se van a reflejar en el Parlamento. Una sociedad, por ejemplo, culturalmente autoritaria, yo les pregunto a ustedes, ¿no?, la representación tendrá ciertas características de esa sociedad. En la representación se expresará, por más que haya normas, reglas, puede expresarse. Pero además, las dimensiones socioeconómicas también, ¿no? Un representante tiene cierto estatus económico, tiene cierta percepción de la valoración de la economía, ¿no?, en su vida, del sistema económico, del mercado, ¿no? Todo eso va a generar que también tome en cuenta esa dimensión en la representación. Y también lo ideológico, ¿no? Hay una dimensión ideológica que es importantísimo, porque la ideología y la economía siempre están juntas, ¿eh? Se pueden divorciar un rato, pero luego se vuelven a unir. Pueden pelearse un rato, pero luego se unen. ¿Por qué? Porque no pueden, en la historia está demostrado que conviven, ¿eh? Siempre tienen que convivir. Entonces, lo ideológico, ¿no?, lleva a que el parlamentario en las decisiones se sienta influido, ¿no?, o tome en cuenta su posición ideológica. Y ya en el ámbito de la cultura, también hay una dimensión, una representación, ¿no?, que tiene una dimensión cultural, incluso religiosa, ¿sí? Entonces el parlamentario al momento de decidir, ¿no?, por ejemplo, en el tema del aborto, ¿no?, cuando se va a legislar
temas con respecto a la vida. Entonces, esa variable, ¿no?, de la dimensión religiosa en ese parlamentario se va a hacer presente y nos daremos cuenta pues que su voto es coherente o no es coherente con esa dimensión, ¿eh?, que influye, porque es su pertenencia no deja de estar desligado totalmente cuando llega a la representación. La dimensión cultural es importante. También se puede hablar de la dimensión psicológica, ¿no? Ustedes saben que la personalidad no se cambia de noche a la mañana, ¿no? La personalidad es algo que se tiene, se vive con ella, ¿eh? Entonces, los diferentes tipos de personalidad también se expresan en la representación, ¿no? Entonces, todo un cúmulo de variables, ¿no?, de subdimensiones representativas están en el proceso de toma de decisiones de cualquier cuerpo representativo, de cualquier parlamento, ¿no? Y ojo, que en las sociedades que son de complejidad, que arrastran traumas históricos, ¿no?, también se va a ver expresado en el cuerpo representativo. En sociedades que son pluriculturales, pluriétnicas, ¿no?, también va a ser, digamos, un reflejo en la representación de esa diversidad. Entonces, a la vez puede resultar tan simple si lo miramos como que tienen que hacer leyes, tienen que fiscalizar, tienen que hacer control político y tienen que nombrar a ciertos funcionarios públicos. Puede ser fácil, pero también a la vez es una complejidad, ¿eh? Es un complejo de percepciones, de intereses, ¿no?, que están ahí en la representación, ¿no? Los intereses de partidos pueden ser en un sentido, en otro, ¿eh? Por ejemplo, estamos viviendo un día muy importante desde el punto de vista de los procesos políticos parlamentarios y de las relaciones parlamento-ejecutivo que se da en nuestro país, ¿no? Entonces, ustedes se darán cuenta, dirán, ¿y cómo ahora vamos a observar, ¿no?, qué aspecto de esta dimensión tendrá fuerza al momento de que se opte por votar una decisión dentro de las facultades del Parlamento? Entonces, cuando nosotros vemos todo este panorama y ya nos centramos en la propia institución, en la propia administración interna del Congreso, nos vamos a dar cuenta, pues, que también hay lo que Sartori, los expertos en la democracia llaman el verticalismo democrático, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en cualquier institución, ¿no?, para trabajar, para cumplir las funciones, tiene que haber un sistema jerarquizado, tiene que haber una estructura jerarquizada. Los teóricos a inicio del siglo XX hablaban mucho, ¿no?, del verticalismo, de la ley de hierro que se da a nivel de la política, en especial de los partidos políticos. Pues hablaban mucho de la ley de hierro de las oligarquías. Hay una oligarquía en un partido y decía que toda institución no es ajena a incubar su oligarquía al interior. Entonces, decían, institución es igual a jerarquización, ¿eh? Entonces, las instituciones, pues, tienen un sistema jerárquico. Y desde la ciencia política se llama el verticalismo democrático, ¿no?, que existe a nivel del sistema político. Entonces, en el Parlamento, ¿no?, vamos a tener, pues, un cuerpo que es un cuerpo directivo, de conducción,
Entonces ustedes ya sabrán a qué me refiero, a la mesa directiva. Por eso es que hay una lucha por el control de ese cuerpo directivo, de la mesa directiva. Hay una lucha democrática, no es una lucha, ¿no?, sanguinaria, no es una lucha con armas, es una lucha democrática. ¿Y cuál es el arma, el voto en la democracia? Entonces, hay un proceso eleccionario y compiten las fuerzas políticas y sale un ganador, y estos los candidatos que han salido más votados para ocupar esa mesa directiva, que es el órgano de dirección, de conducción del Parlamento. Por eso que usted ve, la máxima autoridad en el Pleno, ¿quién es? Que decía Sara. Entonces, será la presidenta, en este caso, o puede ser presidente, pero la presidencia es el máximo órgano, ¿ve?, jerárquico, ¿no?, para conducir, obviamente, dentro de las reglas de juego. ¿Y cuáles son las reglas de juego? Ya ustedes lo saben, la Constitución y el reglamento. Son las reglas de juego de los actores políticos en el Parlamento. Entonces, tienen que adecuarse todos ellos. Por eso es importante que un actor político en el Parlamento conozca muy bien, ¿no?, las reglas de juego, los procedimientos parlamentarios, ¿no?, que luego va en otras charlas se va a dar, ¿no?, y cómo son, cuáles son los instrumentos procesales parlamentarios, y cuándo se proponen, cómo se deben proponer, ¿no?, todo eso, y los tiempos también, ¿no?, los tiempos que se debe manejar en el Parlamento. Para eso es importante entender muy bien las legislaturas, el periodo anual y el periodo parlamentario. Un periodo parlamentario de 5 años, un periodo anual tiene 2 legislaturas, y una legislatura dura aproximadamente 4 meses y medio, y el otro dura 3 meses y medio. Entonces, también esto es importante para los operadores y para la ciudadanía, para que sepa cuándo hay una sesión ordinaria y una sesión extraordinaria, ¿no?, cuándo hay interrupciones de las legislaturas y cuándo entra el Congreso en receso, ¿no? La primera legislatura, ustedes saben que empieza el 27 de julio, ¿no?, y termina el 15 de diciembre. Y la siguiente legislatura empieza el 1 de marzo y termina el 15 de junio. Pero en ese interín, entre diciembre, el 16, y el 1 de marzo, no, eso se llama el receso parlamentario. Pero también hay la práctica de la ampliación de la legislatura. ¿Vean usted? Entonces, ¿cómo entendemos que se amplía la legislatura? Pues cuando vamos al final de una legislatura y la presidencia del Congreso toma la decisión de ampliar 15 días, 20 días, un mes, y ahora como nunca, por ejemplo, en términos históricos, se ha ampliado la legislatura casi al tope del inicio de la siguiente legislatura ordinaria. ¿Ve? Entonces, esta cosa es importante. ¿Por qué? Porque en términos operativos, para el control político, para la función legislativa, también es importante tener en cuenta los periodos. Porque, por ejemplo, una reforma constitucional no se puede hacer en una sola legislatura. Se tiene que hacer en 2 legislaturas. Vean ustedes. Entonces, acá también tienen que considerar los tiempos, ¿no? Si estamos en un periodo anual, entonces, si se hace una reforma en diciembre, se tiene que esperar a la próxima legislatura que empiece en marzo. Pero si se hace una modificación a la Constitución en el mes de julio e inicia el nuevo periodo parlamentario, entonces en agosto es lo más próximo, y ahí se puede completar las votaciones para una reforma de la Constitución. Y lo mismo sucede en el tema del control político, ¿no? Por ejemplo, cuando quieren hacer un cambio de la regla de juego, entonces tienen que ver los momentos, los tiempos. Tienen que contemplar qué momentos son los más adecuados para hacer estos cambios, la reforma del sistema político, que implica incluso las modificaciones de estos tiempos.
Todos conocemos como peruanos que el mandato es de 5 años del Congreso. Y dentro de los 5 años habrán 5 periodos anuales de sesión y habrán 10 legislaturas. En todo este proceso de sesiones, que es la parte más importante, digamos, para definir la decisión del Parlamento que se da en las sesiones de votación, hay que también concebir que las diferentes sesiones que se dan en el Congreso son, digamos, tienen tipologías, ¿no? Por el órgano pueden ser sesiones del Pleno, sesiones de comisión, ¿no? Pero si nos atenemos a los aspectos de naturaleza protocolar, entonces habrán sesiones protocolares. O también de naturaleza especial, que son las sesiones especiales que puede tener el Congreso a nivel, por ejemplo, la sesión de la Comisión de Ética. O las sesiones extraordinarias y ordinarias, es otra tipología. ¿Ven ustedes? ¿No? Cuando nosotros decimos, dentro de las sesiones ordinarias, ¿no?, se va a realizar, no, como sesión extraordinaria, se va a realizar este proceso de toma de decisiones en el Parlamento, ¿no?, para cumplir tal función. Las funciones, pues, de control, las funciones legislativas, están todas vinculadas a un periodo, a un proceso, ¿no?, que a veces le gana el tiempo a los parlamentarios, ¿no? Las funciones especiales de nombrar, por ejemplo, a los miembros del Tribunal Constitucional, les gana el tiempo y no llegan a ponerse de acuerdo en un cuerpo especializado, técnico, como es el Tribunal Constitucional. Vean ustedes que hasta ahora todavía no se elige, ¿no?, a la mayor cantidad de miembros que están que ya vencieron su plazo, ¿no?, y continúan en el cargo. Lo mismo pasa con la Defensoría del Pueblo, ¿no? Tiene su plazo y se arma una comisión especial para que seleccione. Lo que se ha hecho rápido es, hay veces, en la designación de los 3 miembros del directorio del Banco Central de Reserva, porque 4 lo pone el Ejecutivo y 3 lo designa el Congreso. Entonces son funciones importantes porque se va a conformar el cuerpo de altos funcionarios públicos, ¿no? El presidente del Banco Central de Reserva, a propuesta del Ejecutivo y ratificado por el Congreso, ¿no? El superintendente de Banca y Seguros. Bien. Entonces, ¿qué implica esto? Que al momento de elegir, estamos dando poder a la representación, no solamente para fiscalizar, controlar al Poder Ejecutivo, para hacer leyes de diferente orden y jerarquía, sino también para designar altos funcionarios públicos. Labor importante de una representación en el Congreso. Y hay órganos, pues, volviendo al tema de la jerarquización, ¿no?, del verticalismo democrático al interior del Parlamento, ¿no? El Pleno también está en una posición suprema en términos de decisión política parlamentaria, porque si el Pleno ha tomado una decisión, ningún órgano, ni la presidencia, la mesa directiva, el consejo directivo, lo pueden reorientar, modificar lo que ha decidido el Pleno como máxima instancia. Por eso que ustedes se darán cuenta en los mecanismos de control, ¿no? Primero pasan por las comisiones, lo invitan a un funcionario público o a un funcionario del Poder Ejecutivo o a un ministro, lo invitan a una comisión, luego puede pasar por un proceso de interpelación y al final llega al Pleno, ¿no?, si es que el Parlamento ve por conveniente, ¿no?, censurar, ¿eh? Es la instancia. Pero lo que quiero decirles en estos 5 minutos que me queda es hablarles un poco de las comisiones, ¿no?
tenemos 3 tipos de comisiones en el Congreso. Comisiones ordinarias, comisiones especiales, ¿no? Y comisiones protocolares. Y hay la comisión de ética, que algunos lo consideran como una subespecie de la comisión. Pero las comisiones ordinarias, tanto por doctrina, ¿no?, como por teoría comparada, ¿no?, son los órganos por excelencia de trabajo parlamentario, que nosotros como ciudadanos no lo vemos en el día a día, pero sí están presentes. ¿Por qué? Porque tienen sus sesiones todos los días. Imagínense, son 24 comisiones, ¿no?, que están en una semana, tienen que cumplir sus sesiones. Y aparte están las sesiones del Pleno. Pero al margen de esto, se consideran los órganos de trabajo por excelencia en los parlamentos porque todos los congresistas ocupan 2 o 3 comisiones, o sea, están como miembros plenos, o sea, como miembros formalmente inscritos en la comisión, de acuerdo a su orientación, su experiencia, su profesión. Entonces se distribuyen, ¿no? Y todos se organizan internamente, como ustedes saben, ¿no? Y ahí mismo también el que preside la comisión es el que tiene la autoridad en la comisión para convocar a sesiones, para la agenda, para tomar las decisiones en materia de administración de la comisión, del recurso humano, de todo el aspecto logístico, etc. Entonces, las 24 comisiones producen resultados. El producto que se mide, en el caso de una comisión ordinaria, ¿no?, que se asemeja a los temas que maneja el Ejecutivo, entonces ahí vamos a ver, pues, Comisión Agraria, Comisión de Economía, de Presupuesto, Comisión de Salud, Comisión de Educación. Entonces lo que ellos van a producir son no solamente actos de control, sino también normas, normas para fortalecer el sistema educativo, el sistema de salud, ¿no?, los temas agrarios, cuando es la Comisión de Agricultura, los temas de turismo, ¿no? Todo eso va trabajando al interior de las comisiones, los miembros. Hay comisiones especialmente de fiscalización, ¿no?, o hay comisiones especialmente de investigación. Entonces son comisiones especiales que se nombra por un tiempo definido para que presenten su informe. Entonces, las comisiones siempre van a estar trabajando de manera ordinaria, ¿no? E incluso en los periodos de receso parlamentario, ¿no?, ellos continúan con su trabajo hasta el periodo que culmine el mandato de la presidencia de la comisión y de los miembros de la comisión, que es 1 año, así como de la presidencia del Congreso dura 1 año. Durante ese año, pues, realizan su labor y van a tomar decisiones aplicando el reglamento, las reglas del debate con todos los miembros de su comisión. Incluso hay suplentes, ¿no? Hay miembros, digamos, que son formales, totalmente miembros natos, pero también hay suplentes en cada comisión, ¿eh? Pero los miembros natos son los que tienen voz y voto en cada una de las comisiones. Entonces, todos los procesos se inician en las comisiones, ¿ya?, y culminan en el pleno. Para eso hay tiempos, plazos, ¿eh?, procesos internos. Y la parte última es ya la parte de el soporte técnico administrativo que tiene los 130 congresistas. Me refiero a la parte de los trabajadores del servicio parlamentario, porque lo primero es la organización parlamentaria, está el consejo directivo, las vocerías, las comisiones, etcétera, la comisión permanente, pero la parte del soporte, donde está cada uno de los órganos especializados para dar apoyo técnico, profesional, a la representación y a los órganos del Parlamento. Me refiero a la Oficialía Mayor, la Dirección General Parlamentaria, la Dirección General de Administración, las oficinas de asesoría jurídica,
las oficinas de defensa de las leyes, las oficinas de recursos humanos, contabilidad, logística, ¿no? Y la oficina de participación ciudadana de pertenencia al servicio parlamentario porque conecta a los ciudadanos con el Congreso, ¿sí? Entonces tenemos biblioteca, por ejemplo, ¿no? El archivo, que es otro espacio importante para fuente de información, ¿no? La oficina de prensa, tenemos también el diario de debates, donde se ve todo lo que han expuesto los congresistas, el despacho parlamentario, que ve toda la documentación, ¿no? Que llega. Y aparte hay otras oficinas pues, de mantenimiento, logística, todos cumplen su función para que la administración camine, ¿no? El Congreso se desenvuelva y toda la representación tenga cubierto, digamos, el aspecto logístico, el aspecto técnico, ¿no? Y la asesoría especializada en los órganos del Congreso. ¿Bien? Entonces, nuestra dinámica, la dinámica de un parlamento en una democracia es solucionar los problemas nacionales, los problemas colectivos, los problemas de diferentes grupos que existen en una democracia, ¿eh? Los diferentes intereses que existen en una democracia en el Parlamento se solucionan de manera pacífica, ¿no? Mediante el diálogo, ¿no? Porque toda norma también tiene un interés, ¿eh? Y lo que debe primar siempre desde el punto de vista normativo es el bien general, la salud pública, el interés público, el bien colectivo, como se llama. Muy bien, amigos, hasta acá quiero estar con ustedes de parte mía, ¿no? Expresándole algunos conocimientos, ¿no? De la experiencia que tenemos nosotros en el servicio parlamentario. Pero me quisiera saber si hay algunas preguntas, ¿no? Para hacerlo esto un poquito más dinámico en los minutos que nos quedan. Gracias. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta, por favor? Gracias.